Los grandes cambios de la humanidad, como la insurgencia americana, son los eslabones de una cadena conmocionante, pero vertebrados entre sí. La invasión de España por los ejércitos de Napoleón en 1808 obedecía a su vez a la guerra continental que Inglaterra sostenía con Francia para impedir que Napoleón controlara Europa. Napoleón, a su vez, invadió España y Portugal en 1808 para cerrar sus puertos a Inglaterra, es decir, para aislar al enemigo. La invasión se produjo coincidiendo con la crisis de la familia reinante de España, en su etapa política más lamentable, de manera que Napoleón hizo preso y llevó a Francia al rey, a Fernando VII, sucesor de Carlos IV, y nombró rey de España a su hermano José, al cual apellidaron los españoles Pepe Botella, aunque parece era abstemio. Lo cierto es que el mejor ejército de Europa se encontró con la resistencia inusitada de las guerrillas del pueblo, y el pintor Goya inmortalizó, en un cuadro famoso, los fusilamientos del 2 de mayo, es decir, las represalias del ejército francés. España, en 1808, tenía menos de 11 millones de habitantes. Su economía, como la monarquía absoluta, vivían una época de decadencia sostenida, sobre todo desde que en 1713 los últimos tercios españoles, que habían dominado Europa, fueron derrotados y España con ellos en la batalla de Rocroi. La invasión francesa de España produjo dos movimientos de antítesis. El pueblo español hizo una resistencia memorable al invasor, de la que saldrían caudillos que, como Javier Mina, pelearían más tarde al lado de los insurgentes mexicanos para ser considerado como uno de los héroes de la independencia de México. Pero en España, a la hora de la invasión francesa, la clase más ilustrada, que aspiraba a derrotar la monarquía absoluta, pensó que, acaso, la invasión serviría a sus intereses. Los ilustrados fueron bautizados por el pueblo despectivamente como los afrancesados. Una vez más, las contradicciones de la historia permiten entender la evolución de los pueblos. Los ejércitos de Napoleón sufrieron serias derrotas en España y el propio Napoleón se vio obligado a dirigir él mismo las operaciones contra los guerrilleros españoles. Eso ocurría en Europa. Las noticias llegaban a las colonias de América, generando una interrogación histórica. Si el representante legítimo de la monarquía española está preso y un francés gobierna el reino, ¿quién debe gobernar en las colonias? La pregunta se atenía al derecho, pero conllevaba ya consigo algo más. El 19 de julio de 1808, el Ayuntamiento de México, presidido por Francisco Primo de Verdad y por el padre Melchor de Talamantes, pidió al virrey Iturrigaray que Nueva España debía gobernarse autónomamente mientras el monarca legítimo estuviera preso. Frente a esa posición, que levantaba la bandera de la insurgencia, se produjo una reacción inmediata. Los comerciantes del Parián, con Gabriel Yermo al frente, les hicieron presos, incluyendo al propio virrey. La gran crisis histórica se iniciaba, como un inmenso reloj en el que sonaban las horas en España, México y América, con una interrogación fundamental: ¿quién debe gobernar? Las clases en pugna revelaban una visión nueva del poder. La gran ruptura se hacía presente.